Métodos analíticos para hallar la resultante. Estos métodos básicamente son para dos vectores, ¿ya? Para dos vectores. Cuando sean más de dos vectores, después ya vamos a ver qué método analítico se utiliza para cuando sean más de dos vectores, ¿ya? Por lo menos un método analítico bastante efectivo y muy práctico, ¿no? Listo. Bien, vamos a empezar entonces. En primer lugar, ¿qué hacemos cuando los vectores tienen la misma dirección, fíjense ustedes, y el mismo sentido? Es el método más fácil, ¿no? Miren, este es un vector A y este es un vector B, o es el caso más fácil, diré, ¿no? Es el caso más fácil, A y B. Los dos se van para el mismo lado. En este caso, la resultante se halla sumando los vectores. Pero cuando digo sumando los vectores me refiero a que es una suma aritmética, o sea que si un vector vale 3 y el otro vale 4, 3 más 4, la resultante es 7, no hay ningún problema ahí, ¿ya? A esta resultante se le llama resultante máxima, porque es la máxima resultante que puede salir para dos vectores, ¿ya? Es la máxima resultante. Si se fijan bien, para este caso, el ángulo que forman los vectores es 0 grados. Fíjense, estos son los vectores. Digamos que esto es 90 grados. Si los vectores tú los pones ahí, sería 30 grados, por decir, ¿ya? Pero si se cierra por completo, es decir, quedan así cerrados por completo, lo puedo separar un poquito, ¿no? Así. Eso se llama 0 grados, ¿ya? 0 grados. Muy bien. Vayamos ahora al caso B. ¿Y qué pasa ahora cuando los vectores tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios? Ahora este es el vector A y este es el vector B. Fíjense ustedes. Es decir, que el ángulo que forman es 180 grados, ¿no? 180 grados. Ahora, igual que hace un rato, si esto es 90 grados, si yo voy abriendo estos vectores, digamos que esto es ya, no sé, 120. Sigo abriendo. Si se abren por completo, esto es 180. Yo puedo separar, miren, los puedo separar y miren cómo quedan, ¿no? Uno se va hacia la izquierda, digamos, y el otro se va hacia la derecha, ¿no? Quedan en sentidos contrarios, ¿ya? En este caso, la resultante se halla restando los vectores, pero fíjense, la resta puede ser A menos B o B menos A. Vamos a ver que no interesa mucho aquí, pero alguien me dirá, pero no es lo mismo B menos B con B menos A. Poniéndole estas barras de valor absoluto, sí es lo mismo, ¿no? Sí es lo mismo, porque el valor absoluto siempre sale positivo, ¿no? Es que, amigos, el módulo de un vector, escúchenlo bien, el módulo de un vector siempre va a ser positivo, ¿no? No tendría mucho sentido hablar de un módulo negativo. Ahora, que el vector pueda ser negativo, el negativo es lo que da el sentido, no se olviden, el positivo o el negativo es el sentido. Entonces, si yo pongo este vector A, es este vector, digamos, es ese vector, ¿no? Tú ya sabes que este vector es menos A, ¿estamos de acuerdo? Pero ojo, si el vector A tiene el valor de 5, el vector menos A también tiene el valor de 5, no va a tener menos 5, ¿no? El vector menos A también vale 5, este es 5, eso también es 5, ¿ya? Que quede claro eso, ya en los problemas vamos a seguir incidiendo en este detalle. A esta resultante se le llama resultante mínima, porque es la menor resultante que puede salir para dos vectores, ¿ya? Es la resultante más pequeña que puede salir para dos vectores. C. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. Fíjense ustedes, ahí está 90 grados. Este es el vector A y este es el vector B. Y forman 90 grados. Si tú aplicas aquí el método del paralelogramo, esto que estoy dibujando con azul vendría a ser las resultantes, ¿sí o no? Las resultantes, ¿no? Pero eso sería un método gráfico. Y aquí estamos en métodos analíticos. Pero si te fijas bien, si esto es la resultante y este vector A lo dibujas aquí ese vector A, ¿no? Ahí está también el vector A, ¿no? Ahí también está el vector A. Esto que se forma aquí es un triángulo, y fíjate, es un triángulo rectángulo, donde la resultante es la hipotenusa. La resultante simplemente es la hipotenusa. ¿Y qué se hace cuando tienes un triángulo rectángulo y quieres hallar la hipotenusa? Aplicas el famosísimo
teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que dice así, ¿no? R al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Eso es lo que aplicarías para hallar la resultante cuando forman un ángulo de 90 grados los vectores entre sí, ¿no? Aquí le vamos a poner el ángulo que forman entonces es 90 grados, ¿ya? 90 grados. Y el cuarto caso sería, ¿qué pasa si los vectores forman un ángulo agudo? Este es el vector A, este es el vector B, y el ángulo que forman, fíjate, es agudo, o forman un ángulo obtuso. Ahí está, fíjate. Este es el vector A, digamos otra vez, este es el vector B, pero ahora el ángulo que forman es un ángulo obtuso, ¿no? Es importante o interesante que veas que aquí sí aplico el método del paralelogramo, por acá trazo una paralela, por acá trazo otra paralela. Aproximadamente esto sería la resultante, ¿no? Eso sería la resultante cuando forma un ángulo agudo. Y cuando forma un ángulo obtuso, fíjate, paralela, paralela, esto sería, digamos, la resultante, ¿no? Cuando forma un ángulo obtuso, eso sería la resultante. Aquí yo quiero rescatar lo siguiente, vuelvo a insistir, fíjate, si el ángulo que forman los vectores es agudo, la resultante sale grande, la resultante, más grande que los vectores, no que los dos, pero sí por lo menos que alguno de ellos, ¿no? O a lo mejor más grande que los dos. Pero si la resultante es el ángulo que forman es obtuso, fíjate, la resultante sale pequeñita. Esas cosas te ayudan para ir sacando criterio. Entonces, cuando tú hagas los problemas, tú te vas a dar cuenta. Imagínate que un vector vale 5, el otro vector vale 6, ¿no? Y el ángulo que forman es agudo. Y hallas la resultante y te sale 3. Es muy pequeñito 3, ¿sí? Entonces ya te empiezas a dar cuenta que te has equivocado, que en algún sitio hay un error, ¿no? Eso es sacar criterio en física. Ya tú más o menos te das cuenta por dónde va a salir la respuesta, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, estamos diciendo que el ángulo alfa es menor de 180 grados, pero a su vez es mayor de 0 grados. O sea, puede estar entre 0 y 180, con un caso especial que ya sabemos que es cuando sea 90 grados, de frente aplicamos Pitágoras, ¿no? Aquí vamos a aplicar la ley del coseno, que dice así: R al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más dos veces, o el doble producto del vector A por el vector AB por el coseno del ángulo alfa, ¿ya? Esa es la ley del coseno, obviamente modificada, digamos, adecuada para esto de vectores, ¿ya? Yo no voy a ponerme a explicar aquí la ley del coseno, esto es algo que lo hacen ustedes en geometría normalmente cuando están en cuarto de secundaria, ¿ya? Pero sí vamos a poner aquí algunas restricciones que es importante saber, ¿ya? Si alfa es menor de 90 grados, en otras palabras, si el ángulo es agudo, entonces el coseno de alfa es positivo. Coseno de alfa es positivo. Un ángulo menor de 90 grados, o sea, entre 0 y 90, eso es primer cuadrante de acuerdo a la trigonometría. Y en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas, ¿sí? Pero si alfa es mayor de 90 grados, obviamente solo hasta 180, es decir, obtuso, es un ángulo obtuso, entonces el coseno de alfa es negativo. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? El coseno de alfa es negativo. ¿Qué significa esto entonces? ¿No? Un ángulo obtuso es un ángulo que está entre 90 y 180 grados, ¿sí? Entre 90 y 180 grados. Pues bien, eso es el segundo cuadrante, de acuerdo a la trigonometría. Y en el segundo cuadrante, todas son positivas, todas las funciones son positivas, con excepción del coseno y su inversa. ¿Cuál es la inversa del coseno? La secante. El coseno y la secante son negativas, ¿no? Son negativas. Si ustedes gustan, para que esto se vea más técnico, digamos, más sofisticado, aquí podemos poner, ¿no? También, si alfa es menor de 90 grados y mayor a 0 grados. Y aquí alfa es menor a 180 grados y mayor a 90 grados.
Eso significa que alfa está entre 0 y 90. Y esto significa que alfa está entre 90 y 180. ¿Ya? Muy bien, estas son las fórmulas que nosotros tenemos entonces para resolver problemas, para hallar la resultante de dos vectores, solo de dos vectores, ¿no? Ya con problemas más analíticos, no es decir, aplicando fórmulas, números, ya no métodos gráficos tanto, ¿no? Y bien, y lo siguiente que vamos a hacer es algunos problemitas sobre métodos analíticos para hallar la resultante, ¿ya?